Y ellos ganaron también porque nosotros estamos planteando que solo existiera un instituto nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos. Ganaron porque el INE no se toca. Tenemos a uno de los clientes más frecuentes de esta sección y pues una más del diario El País, tergiversan discurso del presidente de México. Vamos a ver qué dijo El País. El 18 de enero de 2023, el periódico español El País, en su versión en inglés, publicó una nota firmada por Elías Camaji, en la que a la letra decía, escuche bien, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en 2018 y busca reescribir la Constitución para permitir una candidatura a la reelección. Lo anterior se escribió en inglés, pero nosotros procedimos a traducirlo al español. Esto, por supuesto, nunca ocurrió, es falso. El presidente de México no declaró tal cosa, pero fue ampliamente difundida en redes sociales, abonando a este discurso que es una perorata de la oposición en México y de algunos medios de la prensa internacional, quienes buscan desprestigiar al presidente López Obrador por la lucha contra la corrupción, la desigualdad y su exitosa estrategia de seguridad, que nada más y nada menos le da una aceptación del 70% y lo posiciona como uno de los líderes mundiales más destacados, aunque les duela. Causa rareza que el propio autor de la nota se deslindó de lo publicado por El País y el diario se vio obligado a eliminar esa parte y hacer la corrección correspondiente. Sin embargo, como ya lo mencionó el presidente, esto ya había corrido en la red, por lo que el desmentido, que fue una respuesta a un tuit, no fue lo suficientemente contundente para llegar a las mismas personas a las que les llegó el bulo. Esto es mala leche. El artículo del País sobre el caso de García Luna, titulado El juicio en Estados Unidos contra el zar antidroga, García Luna amenaza el entorno de Felipe Calderón. Ahí salió esta aseveración falsa. En la versión en inglés, como ya dijimos, El País le agregaron unas frases para decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reformar la Constitución para reelegirse, lo cual no estaba en el texto original, y vamos por partes. El periodista de Jacobin Magazine, Kurt Hagbart, es quien denuncia la pifia del País. Y en la pantalla ustedes pueden ver, y también por los que nos ven a través de las redes sociales, aquí está el periodista Kurt Hagbart, quien dice: ayer El País hizo algo muy grave. Y sí, porque la sede es responsable por todo contenido que sale bajo su nombre. En la versión en inglés de su artículo sobre el proceso de García Luna insertaron una mentira absoluta, que AMLO quiere cambiar la Constitución para reelegirse. Las mentiras, hasta aquí Kurt, y agradecemos mucho su colaboración y su compromiso con el periodismo, pero las mentiras destacadas sobre México en la prensa internacional nunca cesan. En El País internacional de hoy, dice Kurt Hagbart, Elías Camaji alega que AMLO está buscando reescribir la Constitución y esto es una falsedad absoluta y debería darte vergüenza. Eso es lo que escribe él a través de Twitter. Pero aquí viene primero el desmentido del reportero quien escribió originalmente la nota en español. Él se deslinda a través de Twitter del agregado que le hizo la redacción del País y le dio la razón al periodista estadounidense que denunció, y le contestan: hola Kurt, yo no escribí eso en el artículo original en español, he hablado para que lo aclaren los traductores y corrijan ese error. Y como ya dijimos, a esto el periódico El País solo corrigió el artículo y eliminó la frase agregada de la edición en inglés y dijo que fue un error de traducción. Sabemos si el error de traducción estuvo en que le aumentaron, porque pues no hay tal. Como
lo informamos precisamente para que no se oculte información y se garantice el derecho del pueblo a la información. Vamos a estar presentando información sobre el juicio de García Luna en Estados Unidos, porque no queremos que pase de noche. Y lo que buscamos con esto es estigmatizar o rechazar todo aquello que tiene que ver con la corrupción, porque antes hasta se celebraban estas cosas, se utilizaba el poder para robar y el corrupto ni siquiera perdía su respetabilidad. Hasta se le aplaudía. Además que son muy fuertes nuestras culturas y no pudieron, porque querían que se aceptara la corrupción como algo normal. Un político llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México y se equivocó rotunda, completamente. Además, es ofensivo. Nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es su honestidad. Sin embargo, las élites y el conservadurismo, que es sinónimo de corrupción, querían imponer la deshonestidad como forma de vida, como forma de gobierno, en compañía de la hipocresía. Los sepulcros blanqueados. Entonces, es muy importante que se conozca todo esto para que sea aleccionador y que no se repita. Justicia es prevenir, justicia es la no repetición. Y no tiene difusión suficiente el caso en los medios convencionales en México. Y se apuesta a defender a García Luna, porque pues tiene que ver con ese pasado que imperó durante mucho tiempo y con el proyecto que avalaron las élites, no solo los traficantes de influencia, sino también los medios de información y los intelectuales orgánicos o alcahuetes del régimen y muchos millones que aspiraban a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Sectores de clase media, aspiracionistas, porque
querían establecer como forma de vida el que vale, el que tiene, como te ven, te tratan. Entonces, por eso es muy importante todo esto, para que no vuelva a suceder. La política es un noble oficio y el poder solo tiene sentido, solo es puro si se pone al servicio de los demás. Que no estén pensando, sobre todo los jóvenes, y eso es lo más importante, las enseñanzas a las nuevas generaciones, de que el poder es fantochería, es corrupción, es prepotencia, es ganar dinero a costa de lo que sea, es vivir en mansiones, tener yates, aviones privados. No, la política es una actividad de elevado nivel espiritual, ético, es un imperativo ético. Y qué bueno que se interesen los jóvenes por la política, pero que no estén pensando que es un medio hacia la obtención de riqueza, mala vida. Pero la política es un negocio lucrativo. No. Y es más reprobable todavía en el caso de los servidores públicos y en especial los responsables de garantizar la seguridad pública. Imagínense si los que van a proteger al pueblo son corruptos. No se debe aceptar la corrupción en ningún caso, pero si los que van a combatir la violencia, evitar la drogadicción que lleva a la muerte a miles de jóvenes en la actualidad, si ellos son parte de esas bandas que distribuyen, que trafican con droga, el daño que causan, si usan el poder para ese propósito, si no hay fronteras entre el crimen organizado, la delincuencia organizada o de cuello blanco y la autoridad, si es lo mismo, ¿qué esperanzas de que la sociedad va a salir adelante y vamos a lograr una sociedad mejor? Entonces, por eso tenemos que informar sobre este juicio y hacer nuestras conclusiones y ojalá y salga todo, que no se oculte nada. A ver, ¿qué informe tenemos de lo de ayer? Sí, con su permiso, señor presidente. Buenos días. Y vamos a presentar el reporte del segundo día de las audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, en Nueva York. Y el juez Brian Coogan, que es el que interrogó al primer testigo que se presentó
el primer y segundo día, que es Sergio Villarreal Barragán, que fue policía federal, después lugarteniente del cártel Jalisco, del cártel de los Beltrán Leiva, y que pues contó su versión acerca de los sobornos que recibió García Luna el día de ayer y de cómo incluso en una ocasión fue secuestrado por el propio jefe de jefes, como se le conocía, Arturo Beltrán Leiva, para reconvenirlo y para pues pagarle pues los sobornos. Y luego como también describió un operativo en el que sicarios de los Beltrán Leiva, disfrazados de policías federales de la AFI de la Siedo, pues detuvieron a uno de los integrantes del Mayo Zambada, a su hermano, y que fue detenido, después entregado a las autoridades. A su vez también en este segundo día, pues él dio cuenta de un acuerdo que tenía con la policía de la AFI y García Luna de decomisos que hacían de otros cárteles y que se dividían las ganancias a la mitad. Esa fue, digamos, casi toda la audiencia el día de ayer, y ya se presentó un segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista, que pues él se dedica a lavar dinero del cártel, bueno, de varios cárteles, del cártel de Sinaloa, y que él asimismo se asumió como el distribuidor o como el operador para la distribución de cocaína en Los Ángeles, en Chicago y Nueva York, y que a su vez él compraba algunos equipos de fútbol mexicanos para lavar dinero de los cárteles, en particular el de los Gallos Blancos del Querétaro. Entonces esto lo vamos a presentar el día de hoy en un video y pues eso es todo. Ayer, 24 de enero, concluyó el segundo día de audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Coogan y los 12 miembros del jurado, cuya identidad es anónima, continuaron escuchando las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Interrogado por la Fiscalía, el Grande afirmó que tras convertirse en secretario de Seguridad Pública, García Luna dejó de acudir con frecuencia a las reuniones con el cártel de Sinaloa, en las que recibía los pagos por el apoyo que les brindaba, y en su lugar comenzó a enviar a Luis Cárdenas Palomino, quien recibía el dinero destinado a García Luna en maletas negras conocidas como chorizo. Villarreal Barragán declaró que a medida que el cártel de Sinaloa fue expandiéndose, los pagos a García Luna aumentaron. En un principio de una bolsa a la que aportaban todos los líderes del cártel, pero tras la ruptura interna de la organización criminal, directamente de Arturo Beltrán. A cambio de dichos pagos, García Luna les ofrecía tanto información como el control de aeropuertos y carreteras en todo el país. Como ejemplo de la información que García Luna proveía al cártel a través de Cárdenas Palomino, el Grande mencionó que él fue informado de que la DEA estaba monitoreando y siguiendo a su cuñado. También fueron informados de los planes para capturar al Mochomo, de las casas de seguridad que se iban a catear e incluso de los planes para irrumpir en la boda de la Barbie, por lo que nadie acudió a la boda, ni siquiera la Barbie. El Grande también afirmó que García Luna les dio algunos contactos para que el cártel obtuviera equipos de intervención de comunicaciones, espionaje y contrainteligencia. Villarreal Barragán relató haberse disfrazado de miembro del Asiedo para detener al rey Zambada, quien luego fue entregado al entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a los verdaderos agentes del Asiedo. Además dio órdenes para que se le tomaran fotos para evitar que pudieran cambiar al detenido, señalando que en México todo es posible. El testigo también narró cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en la carretera Cocoyoc para demostrarle que nada era imposible. El secuestro se debió al enojo de Beltrán por el apoyo de García Luna a El Chapo y al Mayo, además de que Cárdenas Palomino ya no contestaba sus llamadas y los operativos siempre eran en contra de los Beltrán. Después de retenerlo por unas horas, García Luna fue liberado en la misma carretera. Tras las incendiarias acusaciones del Grande, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, procedió al contrainterrogatorio. La defensa buscó descalificar al testigo enfatizando que es un delincuente peligroso y temido, por lo que sus declaraciones carecen de validez. Pero en el proceso, De Castro cometió ciertos errores en las preguntas, confundiendo algunos nombres, lo que generó que luciera un poco frustrado y enojado al no poder acorralar al testigo. De Castro realizó una declaración directa al testigo, argumentando que Arturo Beltrán había matado a 2 mujeres en su casa por haber criticado a su esposa, lo cual el testigo manifestó ser cierto.
Finalmente, De Castro cerró su interrogatorio preguntando al testigo si sabía de grabaciones de García Luna con Beltrán y, en su caso, si las había entregado a la Fiscalía, a lo que el testigo respondió que sabe de la existencia de cintas, pero que no las tiene en su poder. Tras esta declaración, De Castro se dirigió al jurado y expresó que no hay evidencia ni grabaciones de su cliente con Arturo Beltrán. La audiencia concluyó con las declaraciones preliminares de un nuevo testigo, Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, lugarteniente del cártel de Sinaloa. Martínez era el encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, y compró diversos equipos de fútbol como los Gallos Blancos de Querétaro, que eran usados para lavar dinero del narcotráfico. Tras una moción de la defensa para invalidarlo como testigo, mañana seguirá el juicio y el juez decidirá si el futbolista es un testigo idóneo para el caso de García Luna. ¿Cuál es su opinión de que los consejeros del INE hicieron un diagnóstico interno donde afirman que los cambios que usted y que Morena impulsaron pues van a colapsar el funcionamiento de este instituto para el 2024? ¿Qué opina de este informe que lo hayan filtrado al Reforma, coincidentemente cuando la oposición inició una lucha para que la Suprema Corte de Justicia invalide los cambios y cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los consejeros, presentan su libro donde mencionan que el ADN de la democracia no está entre los mexicanos? Pues la verdad que ya no hace falta no responderles. Es parte de lo mismo. Ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos. Yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador. Les molesta lo que hacemos. La democracia nuestra, que es la definida desde los griegos, que consiste en que demos es pueblo y kratos es poder, de modo que la democracia es el poder del pueblo. Pues es muy contraria a su pensamiento de que el poder es de la oligarquía, de los de arriba. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Ellos quisieran una democracia en donde todos los intereses contaran, menos el interés del pueblo. Esa es nuestra diferencia de fondo. Ahí están los intelectuales. Sheridan, ¿para qué lo repetimos? Dice: el pueblo no es bueno, el pueblo es malo. Y es una disputa, un debate de siglos. Costó muchísimo de que se aceptara el voto universal en México. Eso se lo debemos a Madero, porque durante todo el siglo XIX el debate era si se aceptaba el sufragio universal o no, y la corriente conservadora siempre defendió de que el voto tenía que ser selectivo. Incluso no se consideraba al peón de la hacienda
como ciudadano, no tenía derecho a votar, como el caso de las mujeres. ¿Cuándo votan las mujeres? Pues a partir de mediados del siglo pasado. Entonces, ese pensamiento conservador pues está vigente. Y aunque parezca paradójico, contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas. Pero pueden ser intelectuales. Don Justo Sierra era un gran intelectual, se le llegó a considerar el maestro de América y no estaba a favor del voto universal. Y si uno ve a Sheridan, pues es lo mismo. Claro, hay una gran diferencia entre don Justo Sierra y Sheridan, ¿no? Es como querer comparar a Francisco Bulnes, aunque era un energúmeno conservador, con otro ingeniero, Enrique Krause, ¿no? Bulnes era conservador y todo, pero genial, genial, el mejor de todos los conservadores del siglo XIX. Yo creo que el padre del pensamiento conservador del siglo XIX en México fue Lucas Alamán. Y en el 20, pues cuesta trabajo, ¿no?, encontrar uno así. Pero esto es eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron a lo último? No te escuché bien. Sí, bueno, la oposición ha emprendido pues esta campaña para que la Suprema Corte de Justicia invalide estos cambios con el famoso Plan B, y bueno, coincide ahora con este informe que filtraron y con el libro que acaban de publicar Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que además lleva el título del nombre de una de las consignas de la marcha, que es "El INE no se toca". También en sus cuentas de Twitter han estado constantemente diciendo que el Plan B pues afecta a la democracia en México. Incluso ayer o antier, creo, Ciro Murayama tuiteó que gracias al Plan B ahora los módulos del INE, que están supuestamente en perfectas condiciones, se van a convertir en oficinas de gobierno. No sabía eso, pero digo, la democracia es que la elección sea limpia y libre. Eso es la democracia. Y eso es lo que tienen que estar ellos procurando. Es como la educación. ¿Qué se necesita para la educación? En lo básico. Un maestro que quiere enseñar y un alumno que quiere aprender. Eso es lo básico. Lo demás es importante, pero no deja de ser accesorio. Pero estos no nos vamos a entender con ellos, o sea, tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación. Y qué bueno, porque esto demuestra que hay democracia. No hay pensamiento único. Antes, pues ellos hacían y deshacían, claro, había oposición, nada más que pues no se escuchaba mucho
lo que decíamos, porque nos tenían bloqueado y no habían redes. Pero fíjense lo que es la suerte en política. O el creador, o la suerte, el destino. Todo esto que estamos viendo de García Luna nosotros lo vivimos y creo que la libramos porque como no salíamos en los medios, hasta tenemos que agradecerles. Nos daban por muerto. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a Calderón, que sí nos vigilaban, pues, que sí, ¿qué hacía yo? Creo que un periodista extranjero. Ahí anda. En los pueblos se reúne con 4, con 5 gentes, 10 gentes. Y sí, me dediqué a recorrer todos los pueblos de México, a visitar todos los pueblos de México. Y hablaba yo en las plazas y me acuerdo que desde Nayarit advertí de que lo de la guerra contra el narco era un error y que tenían que cambiar esa política, que iba a generar mucho sufrimiento. Y siempre hablaba yo en las plazas. Pero como no aparecía yo en el Reforma, ni en Televisa, en los medios, pues no se metieron con nosotros. Nunca imaginaron, porque como le tienen también desprecio al pueblo, nunca imaginaron que ir pueblo por pueblo, hablando en las plazas, iba a producirse con esa acción, ¿sí? Se iba a generar, se iba a crear un movimiento importantísimo con la organización del pueblo de abajo hacia arriba. Claro que llevó muchísimas fatigas, pero al mismo tiempo nos ayudó porque no se metieron con nosotros. No se metían con nosotros porque están loquitos. Entonces, tienen un pensamiento distinto a nosotros, ¿no? Todos pertenecen a lo que ellos llaman el círculo rojo. Entonces, se regodean entre ellos, caen en la autocomplacencia y es el autoengaño. Porque no saben mirar para abajo. No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, como decía Morelos, los sentimientos de la nación. Ellos andan en otras cosas completamente distintas.
Entonces se malacostumbraron a eso, a la convivencia en la cúpula de poder, y ya eso pues ya no es la realidad, ya no es lo predominante. Y pues qué bueno que hay estas diferencias, ¿no? Lo que impidieron fue una reforma constitucional. Se quedaron molestos porque impiden una reforma constitucional para que no cueste 25,000 millones de pesos una elección, que se pueda hacer con la mitad del dinero. Y el ejemplo pues está aquí, es predicar con el ejemplo. Cuando llegamos nosotros, presidencia ejercía, y búsquenlo en la información oficial, que es pública, 3,600 millones de pesos. Y nosotros ejercimos el año pasado 500 millones. ¿Y qué? ¿Cómo es que dicen que le va a pasar al INE? ¿Se va a qué? ¿Colapsar? Sí, ¿Sí? ¿Se colapsó la presidencia? se va a colapsar. ¿Se colapsó la presidencia? De 3,600 a 500. ¿Se colapsó la presidencia? No. Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero. En vez de 500 diputados, estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales. Ellos ganaron, porque el INE no se toca. Y van a haber 500. Y ellos ganaron también porque nosotros estamos planteando que solo existiera un instituto nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos. Ganaron porque el INE no se toca. Y lo único que se logró es que se reduzca en el sueldo, y eso los lleva a presentar una controversia constitucional. Nada. Me decían que iban a hacer una marcha, que no, exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, ¿no? En hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. Ya, chole. Mejor que se quiten ya por completo la máscara. Sí, García Luna es inocente. Ya.
y lo tenemos que defender porque es de nosotros. Fue el secretario de Seguridad Pública con Calderón. ¿Y quién apoyó a Calderón en el fraude? Pues los mismos, los abajo firmantes, son los mismos. Y hay constancia. Y si hubo fraude o no hubo fraude, bueno, lo aceptó Fox. ¿Qué más pruebas? Primero diciendo últimamente de que se había equivocado, de que estaba arrepentido de no haberme desaforado, de haber dado marcha atrás en el desafuero. Antes ya había dicho que claro que había cargado los dados, que yo era un peligro para México. Así, abiertamente. Están los testimonios sobre el fraude y son los mismos que están defendiendo. Y ahora los que votaron por Calderón y los que votaron por Fox, ¿qué culpa tengo yo? O sea, ¿por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron? ¿Y por qué en vez de reclamarles a ellos, se lanzan contra mí? Ahora sí que, como diría el mismo clásico, ¿y yo por qué? ¿Quién nos manda? Es de sabios cambiar de opinión. Además, tener capacidad para rectificar, es decir, me equivoqué, me engañaron. No. Andrés Manuel es comunista, es populista,